Los golpes de Estado modernos, lo hemos repetido hasta la saciedad, ya no se dan sacando los tanques a la calle. Y no es, por supuesto, cosa caricaturesca al estilo decimonónico de los pronunciamientos en los cuales un grupo de espadones se pronunciaba, se levantaba y se sublevaba. Los golpes de Estado modernos se dan tomando el control de las instituciones y de empresas públicas o semipúblicas sensibles para la seguridad nacional y para los intereses del Estado. Les invito a recordar lo que está pasando con Indra, lo que ha pasado con Indra, lo que pasó, lo que comenzó pasando con Correos, el control de determinadas instituciones financieras como el Banco de España, el control del CIS, el control del INE, del Instituto Nacional de Estadística, del que hablábamos ayer y anteayer con Riera y con Daniel Lacalle, y sobre todo los modernos golpes de Estado. En todos los manuales del golpe de Estado está el vaciamiento de dos de los tres poderes que sustentan un Estado de Derecho. Primero van a por el judicial, lo controlan, lo desnaturalizan, aunque luego digan que sigue habiendo una justicia independiente. No es cierto. Como ha dejado dicho en alguna ocasión Mario Conde, claro que hay jueces independientes en lo que tiene que ver con un procedimiento de arrendamientos urbanos o de una tercería de dominio o una herencia, no sé, o una herencia, en fin. Con respecto a asuntos puramente políticos, pues siempre, como los máximos órganos judiciales o los órganos de gobierno de los jueces están cooptados por los partidos, habrá alguien que llame al magistrado o a quien tiene que presidir un tribunal, o quizás al máximo responsable de la institución judicial, y le induzca, le recuerde gracias a quién está ahí o quién le ha puesto ahí. Se vacía y se controla el poder judicial, y después se desnaturaliza y se prostituye el Parlamento, es decir, el poder legislativo. Tal cosa es la que vimos ayer con la patética intervención de un gorila que embarró, que ensució completamente la tribuna de oradores. Habíamos asistido a un discurso serio, a un discurso sólido, a un discurso que probablemente no fuera el más entusiasmante que hayamos escuchado en nuestra vida ciudadana, en nuestra vida política, como actores de esta sociedad civil en la que participamos todos, pero que fue un discurso, sobre todo, que, a mi entender, y al entender de 8 millones de votantes del PP y de 3 millones de Vox, de votantes de Vox, es el que necesita, y lo digo atendiendo a la brillante también y generosa intervención parlamentaria que vino después de Santiago Abascal, que es el que necesita España. Un discurso de normalidad, un discurso de recuperación del pulso, de gobernanza, de pura gestión sin renunciar a la batalla de las ideas, pero un discurso abierto a todos, un discurso que pueden suscribir ahora mismo el 80% de los españoles, los que han votado a Feijóo, los que han votado a Abascal e incluso parte de los que no han votado a ninguno de los dos, pero que no votaron al Partido Socialista para que rematara un golpe de Estado, para que gobernara con los de Leta Mátalos o continuara reeditando un Frankenstein 2 y con los golpistas catalanes, y que desde luego no han votado a Pedro Sánchez Pérez Castejón para que naturalice por la puerta de atrás, llamándolo de otra manera. Ayer se te escapó, amiga, portavoz, que esto de ser portavoz no basta con sonreír mucho y ponerte delante de los periodistas. Ayer hasta nos dijisteis cómo vais a llamar a esa ley de amnistía. No le votaron para eso. Ni le votaron para que volviera a permitir un referéndum ilegal en una parte del territorio nacional, en Cataluña, en el que solo pueden participar los ciudadanos de esa parte del territorio nacional y no todos los ciudadanos, que son los depositarios de la soberanía nacional, desde luego no el Palacio de la Moncloa y ni siquiera el Parlamento, como gusta de repetir falsariamente la izquierda en los últimos meses. La soberanía está en el Parlamento. No, hombre, no. La soberanía reside en el pueblo español. Léanse la Constitución. Idiotas. Sectarios.
Ayer Pedro Sánchez renunció, libre y voluntariamente, a dar la réplica a Alberto Núñez Feijóo. Se le volvió en contra. ¿Qué le vamos a hacer, Pedrito? Hasta las estrategias más finas y más depuradas, salidas de vuestra factoría del mal, a veces se vuelven contra vosotros. Mucha gente me preguntaba ayer, gente de fuera del entorno político, periodístico, hombre, ¿y por qué no sale Sánchez? Digo, claro, lo fácil es pensar que también algo de eso hay por desprecio, porque quiere evidenciar un desprecio a Feijóo y porque además saca al más rudo de todo su grupo parlamentario. No solamente por eso, la razón básica por la que ayer Pedro Sánchez Castejón no sube a la tribuna de oradores es para no hablar de amnistía. Y es para no hablar de un referéndum de autodeterminación que lo va a hacer o que va a permitir que lo hagan. Claro que lo va a permitir, porque es el chantaje que le han exigido y que ya ha firmado o que ya ha comprometido por debajo de la mesa con los que van a ser sus socios golpistas y amigos y partidarios y filoetarras de los de Leta Mátalos. Por eso no subió a la tribuna de oradores. Su silencio ayer fue mucho más elocuente que un ambiguo discurso que hubiera podido enhebrar, en el cual hubiera intentado decir, sin decir, algo parecido a lo que hizo en la rueda de prensa que dio en Nueva York en su asistencia a la Asamblea General de las Naciones Unidas, diciendo, falsariamente y mendazmente, que nunca fue partidario de dar una solución judicial o tratar con carácter judicial una crisis o un conflicto que era de naturaleza política y que así se lo había expresado a Rajoy. ¿Qué diablos le expresaste a Rajoy? A Rajoy no le expresaste nada de eso. Le expresarías tu malestar, la primera premisa de las dos que diste, por no haber sido consultados, y me extraña conociendo a Rajoy. La segunda no te lo crees tú ni por el forro de tus caprichos, porque votaste a favor del 155. Por tanto, este rollo es de antes de ayer. Este rollo se te ha ocurrido a ti en un ratito por la tarde, porque hasta antes del 23J sostenías lo contrario. Y tus ministros, cójanse, todos los medios independientes, cójanse las redes, porque hay mucha gente que se está dedicando a recopilar estos días declaraciones de todos y cada uno, o de la práctica totalidad del gabinete ministerial, condenando la amnistía y diciendo que un referéndum de autodeterminación, es decir, de independencia, es inaceptable. Teoría y práctica del golpe de Estado. Frente a eso, ¿qué es lo que queda? Queda como baluarte, por supuesto, que somos más. Lo demostramos el otro día en las calles de Madrid. Lo vamos a demostrar el próximo 8 de octubre, donde todos los que podamos, y bueno, pues como mucho, pues nos costará la gasolina, pero creo que es mucho más lo que está en juego, nos iremos a Barcelona para sacar más de 1 millón de personas a las calles de Barcelona, para colapsar democráticamente, si es necesario, y ojalá lo consigamos, seguro que lo vamos a conseguir, Barcelona entera. Por tanto, el muro, el valladar contra el golpe de Estado, es la voluntad mayoritaria del pueblo español. Y el jefe del Estado, claro. El jefe del Estado ahora tiene un papel muy importante del que vamos a hablar. Primero con Diego Camacho, dentro de unos minutos, y dentro de 1 hora con Mario Conde. Vamos a ver exactamente qué atribuciones y qué márgenes, con qué márgenes cuenta el jefe del Estado para pilotar o para dirigir, en cierta medida, el proceso incierto, no que se abre, que se va a abrir, que ya está abierto, y que Pedro Sánchez pretende seguir culminando en las próximas semanas, porque no tiene tiempo que perder. Por eso le irrita tanto un personaje tan soberbio y tan pagado de sí mismo que Feijóo, como él mismo reconoce, le esté haciendo perder el tiempo, no a todos los españoles, le esté haciendo a él, a su Sanchidad, perder el tiempo. Hay un tercer baluarte que forma parte de ese muro que va a impedir que se culmine el golpe de Estado, que es la legislación vigente. Ya sabéis, ¿no? Al amigo, tal, al enemigo, tal, y al indiferente la legislación vigente. Estos no son indiferentes, estos son enemigos de la nación española, y habrá que aplicarles en algún momento la legislación vigente, y mientras tanto atender a la Carta Magna, a la Ley Suprema, que de momento que yo sepa no está derogada y que nos dimos todos los españoles en diciembre del 78 y que proscribe todo lo que está ocurriendo y que tiene normas muy claras al respecto de lo que está pasando. A usted, señor, ahora
y exploraremos cuáles son sus márgenes y cuáles son sus posibilidades legales e institucionales y cuáles no, le corresponde volver a ponerse a la cabeza de un movimiento que pretende que España sigue siendo España, que media España no sea asesinada civilmente o cuyos derechos se vean amputados por la otra media de una forma inicua, ilegal e injusta, tal y como hizo el pasado 3 de octubre de 2017. Arrancamos ya esta retaguardia del miércoles 27 de septiembre de 2023 y tengo mucho gusto en saludar a un gran amigo y amigo también de Periodista Digital, de la retaguardia y de la segunda dosis, de la burbuja de Josué Cárdenas y de Generación Euro, de todos los formatos de esta casa. Coronel Diego Camacho, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Eurico. Pues muy bien, muchas gracias. ¿Cómo has visto el debate? Toda la jornada de ayer, el debate de investidura y lo que llevamos de la de hoy. Bueno, pues mira, el debate, bueno, te habla una persona que no milita en ningún partido, por Uh-huh. eso, bueno, pues yo he visto el debate por parte del discurso de Feijóo, lo he visto magnífico en el sentido de que, bueno, pues realmente hace un recorrido por la Constitución, por la libertad de los españoles y por la democracia, pues realmente que a mí me ha convencido. Es decir, que ojalá ese discurso hubiera estado en la precampaña electoral y Uh-huh. después de la votación, pero bueno, más vale tarde que nunca. Entonces, yo el discurso, te repito, me ha parecido magnífico y sobre todo después la, la, la contestación a las provocaciones de diferentes portavoces, digamos que salían riéndose del acto parlamentario, ¿no? Entonces, bueno, pues no perdió en ningún momento los papeles y quien quedó en ridículo, en mi opinión, desde luego fueron las personas que se tomaron el acto a cuenta de inventario, ¿no? O sea, se lo tomaron de coña, ¿no? Ayer, y esto no es ninguna novedad, pero yo creo que ayer se subió uno o dos peldaños más en la indignidad. Ayer hubo pasajes, hubo segmentos dentro del desarrollo del debate parlamentario completa y absolutamente reprobables, repugnantes. Yo los calificaría, porque no suelo ser parco en adjetivos, de auténtica basura parlamentaria. Sé que no estamos en las mismas circunstancias, esto no es 1936, pero no pude evitar ver a Alberto Núñez Feijóo como una suerte de José María Gil Robles y al portavoz al que has aludido, al portavoz o al portacoz, al gorila que sembró de basura toda la tribuna de oradores de la carrera de San Jerónimo, pues verlo tal vez como esa frase que se le atribuye a la pasionaria, ¿no? De usted, ¿qué fue lo que le faltó? Usted es la última vez que habla en este Parlamento. Y a Feijóo prácticamente pues a un paso de verse forzado a decir media España no se resigna a morir. El desprecio que al final subyace en toda la puesta en escena que ha diseñado Pedro Sánchez hacia los votantes de la derecha, hacia los 11 millones de votantes del Partido Popular y de Vox y hacia sus propios votantes es sideral, porque ha puesto exactamente la medida de lo que él pretende perpetrar durante lo que dure esta legislatura. Ahora ya abiertamente se va a comportar como un dictador, como un sátrapa y como un tipo autoritario que organiza y diseña escenarios como el que diseñó ayer. Alguien decía, ¿y por qué no sale Sánchez? Porque quiere despreciar a Feijóo, saca el más macarra de todos los que tiene. Ni siquiera eso. Porque precisamente la mejor prueba de que les va a dar una amnistía y de que va a haber un referéndum de independencia en Cataluña fue el silencio ayer de Sánchez. Sánchez no subió a la tribuna de oradores porque no tenía nada que decir o no quería decir nada en torno a eso.
Claro, bueno, en el proceso revolucionario que está en marcha dirigido por el presidente del gobierno, lógicamente está en los manuales del golpe de Estado y de los procesos revolucionarios. Primero es el vaciar de contenido el poder judicial en las democracias, dejar a los jueces totalmente en orsay, fuera de juego, y después convertir el Parlamento en a ojos de la opinión pública, en una especie de lugar que parece una charla de café en vez de un sitio donde salen las leyes. Es decir, se busca el desprestigio de dos poderes del Estado. El Poder Judicial, ya vemos en qué situación penosa está, y el Poder Legislativo, que ayer fue un paradigma de lo que significa este Poder Legislativo para Pedro Sánchez, es decir, un absoluto desprecio. Y todo esto está en los manuales del golpe de Estado, es decir, hay que vaciar de contenido los dos poderes, digamos, que deberían ser autónomos e independientes del Poder Ejecutivo. Y eso es lo que está pasando en España, lamentablemente. Así es, todo ello adobado con un continuo desprecio, con una continua descalificación, pues a la más elemental liturgia democrática. Por supuesto, el candidato del partido más votado, desprecio, insulto a sus 8.200.000 votantes y a los 3.100.000 votantes de Santiago Abascal y de Vox, y desprecio a la liturgia parlamentaria porque llevan semanas, y a la liturgia democrática institucional, descalificando el intento de Alberto Núñez Feijóo, que por otra parte es el mandato del rey y es la lógica y el sentido común, puesto que fue el candidato más votado, bueno, pues bajo la sugerente idea que ha calado en parte del paisanaje, de que le está haciendo perder el tiempo a España, a los españoles y, claro, cómo no, a su sanchidad, que tenía planes pues de cuanto antes volver a retomar lo que para él es la normalidad. La normalidad para él es gobernar y estar 39 años, como estuvo el general Franco. Supongo que eso es lo que él quiere, disponiendo prácticamente del mismo ilimitado poder del que dispuso Francisco Franco. Es el sueño húmedo de Pedro Sánchez. Sí, estoy de acuerdo, pero me gustaría matizarte que realmente esa pérdida de tiempo que los voceros del PSOE y de Sumar han utilizado las 24 horas de los días anteriores a la comparecencia del señor Feijóo realmente es algo que encubre el objetivo más estratégico, como te he mencionado antes. Es decir, cuando estamos asistiendo a un intento de cambio de régimen político, lo que es evidente que el acento se pone en quitarle contenido a las instituciones principales del Estado. En este caso, al Poder Legislativo y Poder Judicial, puesto que quien dirige el golpe está ocupando la presidencia del gobierno. Entonces, en ese sentido, curiosamente, claro, la amnistía sería un paso normal cuando se cambia de un régimen a otro. Lo que pasa que aquí se quiere utilizar como palanca precisamente para hacer saltar todo por los aires. Entonces la amnistía evidentemente no tiene cabida en la Constitución porque realmente dinamita el artículo 9.3 de la Constitución, que es la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Esa interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos es la prohibición que tiene el poder público de saltarse las leyes, y la amnistía evidentemente lo que viene a poner en solfa es todo el proceso judicial que ha seguido al intento de golpe de Estado que hubo el año 2017 en Cataluña y que fue detenido, pero se produjo al menos durante unos segundos esa declaración de independencia. Entonces, bueno, la amnistía realmente es más allá que el indulto general que prohíbe la Constitución.
Es decir, que la amnistía, aparte de perdonar la pena al presunto delincuente, lo que hace es quitarle al presunto delincuente la condición de presunto y de delincuente, es decir, que borra el delito. Borra el delito. Por lo tanto, la Constitución, perdón, la amnistía es un paso más profundo que el indulto general. Y entonces, bueno, pues realmente pone en solfa todo el sistema judicial y todo el Estado de Derecho. Y ahí es donde se aplica, digamos, la voluntad de Sánchez de conceder esto, porque eso viene realmente a dinamitar toda la Constitución del año 78 y todo lo que es la transición que los españoles libremente nos dimos en el año 78 con un referéndum y bueno, pues realmente es hacer saltar por los aires un régimen político con un apoyo que no llega al 7% de la población española. Entonces, bueno, pues esto es totalmente un escenario no de locos, es un escenario de revolucionarios involucionistas, es decir, que quieren llevar a España desde una democracia todo lo imperfecta que se quiera, pero un sistema de derechos y libertades, una democracia, se la quiere llevar de nuevo a una dictadura. En este caso, no una dictadura militar como hubo después de la Guerra Civil, sino una dictadura de carácter neocomunista. Y bueno, pues ahí los españoles tenemos que decir la última palabra, porque recuerdo que la soberanía nacional no reside en el Palacio de la Moncloa, la soberanía nacional reside en todos los españoles. Y todos los españoles que somos normales, ya vemos que hay algunos que no lo son, no pocos, siendo conscientes como somos, y el domingo creo que lo demostramos, y el próximo 8 de octubre lo demostraremos en las calles de Barcelona de una manera masiva, puede haber 1 millón de personas, y seguramente habrá 1 millón de personas en las calles, siendo conscientes de que estamos asistiendo en pura técnica golpista a la ejecución de ese manual del que estamos hablando, a un proceso revolucionario, a una involución clara y evidente y a un cambio de régimen, miramos al vértice del sistema, que es la corona, la clave de arco del sistema, porque el objetivo no solamente es instaurar, como bien dices, una dictadura comunista, una tercera república, el objetivo es arrojar por el puerto de Cartagena al jefe del Estado, que es, al final, el último garante del régimen de libertades, del régimen constitucional y de la convivencia en paz, en libertad de todos los españoles. Papel del jefe del Estado, Diego, en todo esto. ¿Qué margen de maniobra tiene a partir de ahora cuando decaiga la investidura, como seguramente ocurrirá dentro de unas horas, de Alberto Núñez Feijóo? Bueno, pues el rey tiene, todos sabemos según la Constitución, unos límites en cuanto a ejercer el poder directo, pero sí que tiene capacidad, digamos, de carácter institucional. Es decir, lo primero que hay que decir es que en el artículo, perdona que estoy mirando la Constitución, en el artículo 61 de la Constitución, el rey jura el respeto a la Constitución, guardar y hacer guardar la Constitución y el respeto a los derechos de los ciudadanos españoles. Es decir, que además de prometer, de jurar, porque el rey ha jurado, la defensa de la Constitución, también ha jurado respetar los derechos de los españoles. Y el primer derecho de los españoles, el primero de todos, antes que ninguno, está en que son los depositarios de la soberanía nacional.
Por lo tanto, en España, cuando se habla de referéndum, por ejemplo, en cualquier territorio, se está yendo contra la ley. Si hay que convocar un referéndum, se debe convocar para toda España. Es decir, los territorios no tienen derechos. Los derechos los tienen las personas. Y si es preciso, como la Constitución contempla en temas importantes, consultar a la población, se la consulta por un referéndum. Eso es perfectamente legal. Pero tienen que participar todos los españoles porque la soberanía no se trocea. Los territorios no tienen soberanía. Tienen soberanía los españoles. Y entonces, si hay que votar si los españoles ven bien el que se abra un proceso de secesión en España, bueno, pues vamos a votar y bien, ya veremos lo que sale en dicha votación. Pero no se puede convocar un referéndum exclusivo para Cataluña, igual que tampoco se puede convocar un referéndum para Barcelona o para el Valle de Arán. Los referéndums son globales. Eso en cuanto al quid de la cuestión, porque evidentemente lo que está ahora mismo en juego no es sobre todo si el señor Feijóo va a gobernar o va a gobernar el señor Sánchez. Lo que está en juego es la integridad de la nación española, la continuidad de la nación española, la continuidad del Estado de Derecho y la continuidad de la democracia. Eso es lo que está en juego. Entonces, en el escenario que está abierto y que, según las predicciones, el señor Feijóo va a perder su investidura, bueno, pues se abre un proceso que marca perfectamente la Constitución. Y es que el rey debe iniciar una serie de consultas para ver si existe otro candidato que se pueda presentar a la presidencia del gobierno. Entonces, esto está perfectamente dictaminado ahí en un artículo de la Constitución y el rey no puede, evidentemente, nombrar como candidato a la persona que le guste más, sino tiene que sujetarse a unos procedimientos. Ahora bien, suponiendo que el señor Feijóo salga derrotado en su investidura, el rey debe abrir una serie de contactos, otra vez, con los portavoces de los partidos con representación en el Congreso. Y entonces ahí el rey verá quiénes están por nombrar candidato a la persona que sea siguiente a Feijóo. Entonces, evidentemente, hay unos partidos que se han autoexcluido de esa convocatoria. Entonces, estos partidos que se han autoexcluido no pueden ser incluidos por el rey. Se han autoexcluido ellos, en donde lo que significa que no participan en el proceso de elección de candidato y tampoco reconocen la jefatura del Estado en la persona del rey, puesto que no reconoce la Constitución. Sería conveniente ver de qué forma juraron o prometieron al recoger su acta de diputado, porque podemos estar hablando con unos diputados cuyo nombramiento es ilegítimo. Bueno, pero a lo que voy, estas convocatorias, pues quiere decir que estos señores que no fueron cuando Feijóo iba a ser nombrado candidato, que no fueron a la zarzuela, hay que ver si van a la zarzuela o no van. Entonces, si no van a la zarzuela, porque se autoexcluyen, pues es evidente que el rey no los puede incluir, ni tampoco los puede incluir el presidente Sánchez, porque ellos se han autoexcluido. Y entonces, a partir de ahí, pueden surgir, pues, evidentemente, 2 o 3 caminos probables de actuación.
Lo que quieres decir es que si Pedro Sánchez Castejón llega, como va a llegar en esa segunda ronda de contactos, y le dice al jefe del Estado que cuenta con 178 votos, incluyendo, por supuesto, los votos del partido del prófugo de Waterloo y los votos de los diputados del partido de los amigos de Leta Matalós, Su Majestad podría decirle: bueno, eso porque tú me lo dices, o porque usted me lo dice, señor Sánchez, pero por aquí no ha pasado nadie, que estarían obligados, pero como ya hemos hablado tú y yo en otras ocasiones, como nadie luego demanda responsabilidades ni un cumplimiento estricto de la Constitución, bien, bueno, pues desprecian a un rey al que no reconocen y a los procedimientos institucionales de un Estado del que no se sienten partícipes. El rey puede decirle a Sánchez: 178 me dices tú, pero si le resto 13, 6 de Bildu y 7 de Junts, a mí solamente me salen 165, y con esos números no vas a ser investido. O, al menos a mí no me consta que vayas a serlo. Por tanto, no te propongo como candidato a la presidencia del gobierno, dejo correr el reloj y en 56 o 58 días, el próximo 14 de enero, pues hay nuevas elecciones generales después de la previa disolución de las cámaras. Esto es así y es perfectamente legal. ¿Qué es entonces lo que faltaría para que el jefe del Estado no tomara esa decisión? Bueno, yo creo que el jefe del Estado puede tomar esa decisión porque lo que no puede pretender el señor Sánchez ni ningún portavoz de ningún partido es hacerse acreedor de los votos de otro partido. Precisamente el acto de comparecer en la jefatura del Estado es para que cada partido certifique cuál es su intención de votar. Y de ahí sale, digamos, el candidato. Entonces, bueno, pues si Sánchez llega presumiendo de 178 votos, pues aunque llegue con notario, es decir, no importa. Allí hay un acto formal, constitucional, para nombrar un candidato a la presidencia y ese requisito tiene que cumplirse. Igual que tiene que cumplirse el requisito de la jura o la promesa de respetar la Constitución y hacerla cumplir. Juramento o palabra dada por el señor Castejón, por el señor Sánchez, que parece ser que no quiere cumplir y lleva años incumpliendo. Entonces, bueno, de ciertos polvos salen ciertos lodos. Hemos asistido también a cómo se jura y se promete el acta de diputado por algunos partidos políticos tomándoselo a coña y desvirtuando el proceso formal de su toma de posesión. Por eso es dudoso, como decía antes, que estos diputados que han cogido el acta del diputado en base no al juramento que tienen que realizar, sino por imperativo legal, eso no es la fórmula de aceptación de un cargo. Entonces, bueno, pues eso sería muy discutible que estos diputados tengan legitimidad para hacer nada. Pero volviendo al tema principal, claro que, como dices, el rey no tiene por qué dar por recibido el apoyo que dice Sánchez tener, porque para tener ese apoyo lo que tienen que hacer es pasar por el Palacio Real y decirle al rey a quién va a apoyar en su respectivo partido. Y a partir de ahí el rey podrá nombrar como candidato al señor Sánchez siempre y cuando le recuerde su juramento cuando tomó el cargo de presidente del gobierno en su primera legislatura y ahora si está dispuesto a pactar con partidos que explícitamente han señalado que su objetivo es destruir a España. Porque ahí se entra ya en un terreno de carácter de ética política y entonces el rey sí que ha jurado defender la Constitución y defender los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Entonces, claro, si ya de entrada el señor que se presenta como candidato
lo que pretende es basar su acción de gobierno en el apoyo explícito a la Tercera República o a la secesión del país, evidentemente el rey no debe dar ese encargo al candidato. No debe dar ese encargo porque dar ese encargo a sabiendas es sencillamente ir en contra de la Constitución. Así es como yo lo veo. Claramente, y el hecho más que probable o verosímil de que el candidato a la presidencia, que es presidente en funciones, incurriera en perjurio, no quiere decir que lo vaya a hacer el jefe del Estado. Pedro Sánchez Pérez Castejón, como todos los presidentes del gobierno, que de momento han sido desde 1976, ha jurado, no ha prometido, cumplir las labores del cargo de presidente del gobierno con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. No parece, a la luz de los hechos y a la luz de las intenciones claramente expresado, que esas vayan a ser sus prioridades de aquí en el futuro inmediato si es elegido nuevamente. Ante ello está el papel del jefe del Estado, como hemos dicho, y ante ello hay algo más. Hay un muro del que tú y yo hemos hablado. Tú me recuerdas siempre una frase para el mármol de los viejos y veteranos manuales de técnica militar y de infantería, cuál es el de tomar la iniciativa. Los españoles, de bien, los que somos normales, los patriotas, y que queremos que este siga siendo un país de orden, donde impere el imperio de la ley, valga la redundancia, y no donde nos gobiernen delincuentes y terroristas, lo hemos demostrado. Hemos tomado la calle, hemos demostrado que somos más los que queremos mantener el sistema actual, el actual statu quo, que los que quieren un proceso revolucionario. ¿Qué nos falta? Tomar la iniciativa y no estar permanentemente a la defensiva de unos golpistas o de unos involucionistas de izquierdas que quieren convertir esto en la Venezuela del Mediterráneo. Claro, vamos a ver, en el caso más desfavorable, es decir, que Sánchez fuera nombrado por el rey para para intentar en el Congreso salir nombrado presidente del gobierno, sí que hay un camino para recuperar la iniciativa. Es decir, el camino que hay para recuperar la iniciativa es que el señor Feijóo, de la misma manera que ayer el señor Abascal le diera sus votos gratis, el señor Feijóo también puede decirle al rey que piensa abstenerse en la investidura del señor Sánchez. Con lo cual, el señor Sánchez no necesita para gobernar ni a los independentistas ni a los patrocinadores de los asesinos de ETA. Y el señor Sánchez, con sus solos votos, ni siquiera le hace falta sumar, es decir, ni siquiera le hace falta a los comunistas, puede seguir en la Moncloa y puede gobernar. Entonces, bueno, lo que es evidente es que esa iniciativa política dejaría totalmente con la boca abierta a los que se están aprovechando de la debilidad política española. Entonces el señor Sánchez, bueno, pues puede inmediatamente formar gobierno y mientras el PP se abstenga, de nada sirve que los proyectos de ley que presente los comunistas o los golpistas o los herederos de los asesinos, pues de nada sirve que voten en contra, o sea, no va a ser irrelevante. Ese sería un camino político de recuperar la iniciativa. Si a pesar de eso el señor Sánchez opta por, a pesar de no necesitarlo electoralmente ni en el Parlamento, opta por la agenda comunista, opta por la agenda de secesión o opta por la agenda de la división, ya no puede decir es que para gobernar pues tengo que ceder o tengo que negociar. No, usted lo está haciendo a
impronta propia, con lo cual usted lo que está haciendo es directamente un golpe de Estado contra la Constitución. Con lo cual se puede articular inmediatamente el artículo 8 de la Constitución. Recuerda el artículo 8, por favor, que yo el otro día hice un cierto guiño en torno a eso en una red social y lo más suave que me llamaron a mí fue golpista, en un tuit que tuvo 200.000 impresiones y en el cual simplemente dije que nadie olvidara que el rey, aparte de ser jefe del Estado, era capitán general de los 3 ejércitos. El título 8, que lo está buscando el coronel Camacho, hace referencia al papel del ejército en lo que tiene que ver con la garantía de las fronteras de nuestra patria y de la integridad territorial del Estado, Diego. Claro, efectivamente. Lo que pasa que, como también he explicado muchas veces, el rey es jefe supremo de las Fuerzas Armadas de la misma forma que es jefe del Estado, pero no tiene capacidad operativa ni para dirigir la política ni para dirigir los ejércitos. El artículo 8 dice: las Fuerzas Armadas constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Entonces, este artículo 8 no está en el título 4, que es el que corresponde a las competencias del gobierno, sino está en la parte dogmática de la Constitución y, como decía Enrique Mújica, que fue ponente de este artículo está puesto ahí para cuando una persona o un grupo de personas fuera de toda lógica o toda razón están dispuestas a poner a la nación al borde del abismo. Está puesto ahí. Y por lo tanto es, digamos, la última instancia constitucional que los españoles tenemos. Pero lo que es de desear, evidentemente, es que los políticos sean lo suficientemente conscientes de que no hay que llegar a eso y hay que llegar a una solución en la que no tenga que intervenir el ejército. Ahora bien, en este caso que está el artículo 8 escrito en ese momento y con ese motivo, no es un artículo para dar un golpe de Estado, es un artículo para evitar el golpe de Estado, porque el golpe de Estado lo está intentando dar el presidente del gobierno por impulso de los partidos secesionistas de España. Es decir, que quien está intentando dar el golpe de Estado no es el ejército, ni eres tú, Eurico, ni soy yo. Quien está dando el golpe de Estado es quien se pone en una senda para cargarse el régimen político existente. Entonces, lo que no se puede ser es tan ingenuo de pensar que los golpes de Estado, para hacerlo, tienen que ir vestidos de uniforme. No, no, no. Aquí estamos asistiendo a un golpe de Estado en toda regla, dirigido por una serie de intereses secesionistas e independentistas de alguna región de España o de dos regiones de España en concreto y, digamos, el poner la fuerza del Estado en evitar ese golpe de Estado no es dar un golpe de Estado, es defender la Constitución, defender el Estado de Derecho y defender la democracia. Y defender a España. Y frente a las pulsiones totalitarias, involucionistas y golpistas de un gobierno que podría llegar a ser legal pero no legítimo, está el jefe del Estado, está la Constitución, incluyendo ese artículo 8 que acabas de leer, y está la voluntad de la mayoría del pueblo español expresada libre y democráticamente en las urnas el pasado 13J. 8.200.000 votos, el Partido Popular, y 3.100.000 votos de Vox. Hay más de 11 millones de españoles, sobre todo el cuerpo electoral, que son más que los que tiene la izquierda y que los que tienen los independentistas y los filoterroristas, que no van a permitir, que no vamos a permitir la destrucción de España. Quédense con esta idea. Mi coronel, a la orden de Usía, te envío un abrazo, Diego. Si quieres añadir algo más para brochar esta conversación. Una cosa última.
y es que todos nuestros oyentes sean conscientes de que en las elecciones del 23 de julio el Partido Socialista no se presentó a las elecciones diciendo que iba a convocar un referéndum en Cataluña ni que iba a aprobar una amnistía. Es decir, no estaba en el proyecto electoral del Partido Socialista. Por lo tanto, es inaceptable que esas dos ejes de participación ciudadana se pongan en el tablero hoy día en España. Diego Camacho, te envío un abrazo y continuaremos charlando los próximos días, amigo. Vamos a estar muy pendientes. Y, como dejara escrito o dejara dicho nuestro Señor Jesucristo, estemos atentos y vigilantes, porque no sabemos el día ni la hora, pero lo que sí estamos comprobando es que el proceso está en marcha, el proceso revolucionario y el proceso de golpe de Estado. Insisto, no lo vamos a permitir. Te envío un abrazo, Diego, cuídate mucho. Otro abrazo, Eurico. Gracias por habernos atendido en la retaguardia de hoy. Si os quedáis unos minutos más, hoy la hemos dedicado, y creo que merece siempre la pena, con carácter monográfico, a la conversación con el coronel Diego Camacho. Si os quedáis unos minutos, muy pocos minutos, ya en Generación Euro, vais a asistir a la siguiente conversación que quiero ofreceros hoy, que es con Mario Conde. A mi opinión, o a mi entender, la mejor cabeza jurídica de España, y con una idea muy clara, muy concreta y muy precisa también del momento político que estamos viviendo. Quedaros unos minutos porque os espera el segundo plato, que es esa entrevista con Mario Conde. Hasta ahora mismo.